Buenas tardes. Es lunes 27 de noviembre. Son las 6 y algo. Y estamos en Crónica Digital, analizando la semana política, como siempre, con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Hola Omar, ya buenas tardes, por cierto, y aquí estamos atentos a otra semana, la que pasó y la que está cursando ahora, muy álgida, muy movida. Hay temas, realmente hay temas. Hay muchos temas que conversar, Sí, Juan Andrés. Fíjate que a nivel internacional se produce una cumbre, ¿no es cierto?, inédita, una cumbre fuerte, convocada por BRICS, para tocar el tema, ¿no es cierto?, de la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza. Y con ello también, por cierto, se da una señal política muy distinta, porque el BRICS siempre se concibió y se vio, ¿no es cierto?, como una herramienta más económica, por decirlo de algún modo. Y por tanto, hoy día, ¿no es cierto?, adquiere una relevancia política internacional, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta idea de la instalación de un nuevo orden. Desde esa perspectiva, ¿cómo tú ves, ¿no es cierto?, esta cumbre? ¿Cómo tú ves lo que ocurrió ahí? Y en el fondo la señal política, ¿no?, que eso trae consigo. Juan Andrés. yo creo, Omar, sí, Omar, que bueno, nosotros a quienes nos siguen, a quienes nos ven, nos escuchan, a quienes comparten, creo que si hay algo que hemos intentado aportar es dejar en evidencia la relevancia que tiene en el actual cuadro planetario este grupo de naciones, los BRICS, que algunos incluso ignoran, impresionante. Yo no encuentro impresionante, pero bueno, y lo ignoran incluso en el análisis, es como tremendo, particularmente aquí en Chile, como que no existieran. Entonces, bueno, pero bueno, los BRICS tienen su historia. Otras veces hemos hecho referencia a a las opiniones, a los análisis que hizo el comandante Fidel Castro respecto de los BRICS, cómo se fue abriendo camino, cómo empata con esta lógica que Marx predecía de la crisis del capitalismo salvaje en su fase especulativo-financiera. En fin, múltiples y diversas cuestiones que apuntan en esta dirección. Y cómo los BRICS al final de cuenta, yo diría, son el punto de arranque de una dinámica hacia el multilateralismo que, de mi punto de vista, es la tabla de salvación a un planeta golpeado, violentado, criminalizado por el imperialismo yanqui, la OTAN, militarizado en estos últimos tiempos, planes de exterminio mediante, no es el primero, no es el primero. Y efectivamente, Omar, yo rescato lo que tú señalas y yo creo que es bueno que nuestras amigas y amigos puedan ir a las informaciones, a las fuentes fidedignas. ¿Por qué? Porque efectivamente los BRICS parte como un grupo de naciones, de potencias, de bloques que apuntan en la dirección económica. Que duda cabe lo importante que es la economía, que duda cabe. Pero también gradualmente y en forma intensiva se van involucrando en procesos políticos que tienen que ver con la pervivencia de la humanidad, ni más ni menos. Procesos políticos que tienen que ver con tratar de incidir en un cuadro guerrerista, en un cuadro muy de criminalización, yo insisto, por parte del imperialismo norteamericano y la OTAN, y que creo que de alguna u otra manera ha ido incidiendo más. Está lo que ocurre con la comunidad de países africanos, o Sudáfrica, lo decíamos el otro día, rompió relaciones de todo orden con Israel. Hay otros países africanos que han hecho lo mismo. Y la comunidad de países africanos tiene una estrechísima relación con los BRICS, particularmente con la India, con China y con otras naciones. Hay otras naciones, vamos a ver qué hace Milei, ¿eh? ¿Qué hace esta locura andante respecto de esto? Porque Argentina solicitó el ingreso a los BRICS y fue aceptado su ingreso. Vamos a ver qué hace este caballero, este señorito, que viene a, no sé, pues viene a restaurarlo todo en aras de profundizar ese capitalismo salvaje. Vamos a ver qué ocurre, pero digo esto porque creo que efectivamente
la importancia que tiene esta reunión y la incidencia política es referida principalmente a tratar de frenar este plan de exterminio en Palestina y tratar de llevar las cosas hacia un cuadro en donde el diálogo y la paz sean parte de los procesos en los cuales se analizan las diferencias y las tensiones entre Estados. Pero creo que ahí hay una referencia, y otras veces también lo he dicho, si hay algo que puede, yo diría, detener y salvar a la humanidad de esta situación en la cual se encuentra, me parece que son los BRICS, y particularmente algunas potencias que son parte de los BRICS. En concreto me refiero a Rusia, China y la India también, Brasil, ¿no? Sí, Eso fíjate, creo. oye, Juan Andrés, fíjate que en esa misma línea, y aproximadamente 25 países árabes emprenden, ¿no es cierto?, un camino, se reúnen con China, se reúnen con la Federación Rusa para establecer, ¿no es cierto?, una posible salida política a esta crisis, a la crisis de la Franja de Gaza, pero también luego de ahí van camino, ¿no es cierto?, a reunirse con Reino Unido, con Francia, con Estados Unidos. Y ya el hecho de que este conjunto de países del mundo árabe lo hagan de esa manera, también significa, ¿no es cierto?, y abre esta dimensión de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Esto que dices, ¿no es cierto?, tú, de que dentro de nuestros analistas o dentro de lo que ocurre acá, en el mundillo chileno, pareciera que ese espacio político no existe, pareciera que el BRIC no existe, pareciera que la Federación Rusa no existe, pareciera que China no existe y no son incidentes dentro de este sistema internacional. ¿Cómo ves tú esa acción política, ¿no es cierto?, organizada desde el mundo de Oriente y también, ¿no es cierto?, planteando con eso una disyuntiva y una crítica muy importante también a Estados Unidos en venir y decir, oye, nosotros queremos una salida distinta, nosotros no queremos este conflicto militar acá, instalado. Sí, no pocas naciones del Oriente Medio han ido ya, y no solo de ahora, si ya venía esto, lo expresaron reuniones de los BRICS con varios países del Oriente Medio, del Medio Oriente, meses atrás. Hay cambios muy sustantivos, ¿no? Hay cambios en la economía, en la moneda, en las monedas que pesan a nivel mundial. Hay cambios desde el punto de vista de lo que está significando el multilateralismo en concreto, ¿no? El desarrollo cada vez mayor de la comunidad de países africanos. Entonces siento que, Omar, que hay una dinámica muy intensa a nivel planetario, muy intensa, que creo es necesario mirar desde el punto de vista de los intereses de los estados nacionales. A mí, esa es la bajada que hago respecto de Chile. Me parece muy incongruente del punto de vista de los intereses nacionales del Estado chileno, que todavía se observe con tanta distancia estos procesos, porque son procesos a los cuales hay que adelantarse desde el punto de vista de lo que son las políticas de Estado, no reaccionar, porque la reacción ya tiene un tiempo perdido, más en estos periodos tan críticos de la humanidad. Y Juan Andrés, fíjate que también al alero de esto se producen, ¿no es cierto?, reacciones internacionales, solidaridad con el pueblo palestino. En Sí, Cuba hubo una manifestación ahora hace poquito, de hecho nuestra corresponsal, ¿no es cierto?, en La Habana, Florencia, estuvo ahí y nos envió este videíto para que lo podamos ver, pues. De octubre, la repetida. Nos encontramos en el Malecón Habanero en una masiva manifestación en apoyo al pueblo y la resistencia de Palestina que ha convocado la Unión de Juventudes Comunistas, la Federación de Estudiantes Universitarios y la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, que han llamado al pueblo de Cuba al apoyo irrestricto a la resistencia de Palestina.
A partir del 7 de octubre, la arremetida, el genocidio que está cometiendo Israel con Palestina ha cobrado la vida de 13.000 ciudadanos, entre ellos 5.000 niños. Hoy el pueblo de Cuba manifiesta su solidaridad, una manifestación por la vida, por la familia, por la paz y por la libertad del pueblo palestino. Ahí estaba Florencia. Sí, hay también, Omar, bueno, hay múltiples manifestaciones en Sí. muchas ciudades del mundo. Eh, yo no sé qué más puede pasar, porque en verdad la expresión de millones y millones y millones se ha expuesto. Es bien complejo esto, porque el contraste es tan brutal, como al final entre Biden y Netanyahu deciden lo que hacen y lo que no hacen. Por fin se logró un periodo de cese al fuego, cambio de rehenes, pero el plan original de Israel sigue adelante y del imperialismo norteamericano sigue adelante. Es impresionante la solidaridad del pueblo cubano con las causas nobles y justas en todo el mundo, es una tradición. Yo sugiero también una entrevista que le hace la cadena Hispan TV a Florencia, donde también hay un análisis respecto de esto y hay una parte que yo comparto mucho, y es que efectivamente el sistema internacional está totalmente interpelado. Totalmente interpelado. Yo creo que si hay algún momento en este periodo de la historia de la humanidad en donde vuelve a aparecer esta situación tan desgarradora para el planeta, en donde el exterminio se transforma en política, nos vuelve a conmover de una manera tan profunda, tan profunda. Y bueno, también existen las esquizofrenias sociales. Eric Fromm desarrolló muchos libros estos aspectos cuando analizaba el capitalismo contemporáneo desde la Escuela de Frankfurt, desde la sociología y la psicología social. Estas esquizofrenias sociales que, más allá de las correlaciones políticas, la forma de evitar la involucración es desconociendo los fenómenos. Bueno, hay análisis de ese tipo, hay varios antropólogos que analizan las crisis civilizacionales desde esta perspectiva, o sea, como estas crisis en muchas partes se transforman en desconocimientos de hecho de los pueblos y de las ciudades y de los estados que las viven. Es bien impresionante, pero bueno, es Oye, parte de la... y en esa misma línea, Juan Andrés, ¿cómo viste tú esta nota que escribe el expresidente Lago en relación con la situación, ¿no es cierto?, de Palestina? Y particularmente el tono. A mí me llama profundamente la atención el tono. ¿En qué sentido? De venir y decir, mira, aquí estamos expresidente, estos que somos como los ancianos de la tribu, entonces los ancianos de la tribu van y le piden a este señor viejito, ¿cierto?, que es presidente del lugar que es el hegemón, que por favor, ¿no es cierto?, derrame lágrimas de alguna forma por todos estos muertos, por todo este desastre que está ocurriendo y ponga orden, porque el tono es ese. Y en eso también, ¿no es cierto?, hay una reafirmación de este poder, de este gran hegemón, que otros lo ven en decadencia y que otros lo ven, ¿no es cierto?, con fuerzas impugnadoras muy potentes. China, Federación Rusa, la India, el BRICS. ¿Cómo tú ves esa...? Te Bueno, lo mira, pregunto porque yo cuando la leí, sí, a mí inmediatamente me quedó dando vuelta eso y dije, va, qué sí, rara el expresidente este tono. Lagos tuvo un pronunciamiento que hay que considerarlo, ¿ah? Ujú, En una de las invasiones que hizo un gobierno en Estados Unidos un tiempito atrás, él se distanció de esa invasión y no le dio el respaldo. ujú. En un momento en el cual había una situación todavía, yo diría, ¿cómo decirlo? Esa embriaguez planetaria o parte del planeta, esa embriaguez del fin de la historia, que, no sé, pues ahí, la CNN transmitía en directo la invasión Sí, y Irak. parecía una película de Hollywood, es una cosa tremenda.
Me recuerdo que en ese momento Lagos tomó una posición de distancia y de no respaldar esa invasión. Y hoy día tiene este planteamiento que tú señalas, Omar. Yo creo que efectivamente hay un reconocimiento a esta correlación del punto de vista de lo que significa la hegemonía del imperialismo norteamericano en el planeta. Y a partir de allí se le pide algo en concreto. Bueno, tal vez la señal que se quiere dar es: cuidado que aquí se le puede ir la hegemonía. Entonces, antes de que eso ocurra, ponga orden. Yo creo que las cosas están en una dimensión donde esa variante es absolutamente plausible considerarla en el análisis, porque, porque el imperialismo norteamericano está recurriendo a la militarización, a la guerra, a la intervención, a la criminalidad, a la criminalización, de una manera que no se había producido durante muchas décadas hacia atrás. Muchas. Y está además, junto con Israel, instalando un precedente, ¿no? Instalando un precedente. Yo creo que ahí, Omar, hay que mirar cómo van cursando las cosas. Hay mucho que analizar, hay muchos antecedentes que están en desarrollo, y yo creo que va a ser muy importante, nos acercamos a fin de año, tratar de hacer el esfuerzo por ese balance proyectivo, porque el mundo ya no va a ser el mismo antes o después del plan de exterminio en Palestina. No va a ser el mismo. Sí. Yo veo ahí, Juan Andrés, lo siguiente, a lo que tú dices. Lo veo por una parte, lo hemos dicho otras veces, pero hoy día lo profundizo un poco más al hilo de otros datos que están surgiendo, de que esta, esta derrota que la OTAN está sufriendo en Ucrania, que es tan fuerte, tan devastadora, incluso ahora están surgiendo algunas cifras que son realmente brutales, si es que son así, porque surgieron además de propios medios, ojo, propios medios ucranianos. Se habla de 1 millón y algo de muertos o desaparecidos en el concepto del conflicto militar, lo que de por sí es una cifra devastadora para cualquier ejército y en realidad para cualquier componente militar, y eso explica, ¿no es cierto?, la aparición de jóvenes, de niñas que están siendo, bueno, algunas se están entregando, están siendo detenidas, pero están ahí, están las imágenes. Lo que habla, ¿no es cierto?, de que se está cerca de llegar a un punto límite. Sin duda. La crisis interna que está sufriendo el propio gobierno ucraniano. Las situaciones de poder a partir de esto. Nombro ese dato porque ese dato no se sabe de dónde viene, pero salió en la televisión pública ucraniana. El gobierno mandó a corregir. El propio medio dijo que se habían equivocado. Todo está muy raro, todo está muy enrarecido ahí. Entonces, yo veo que esa situación, ¿no es cierto?, trae como consecuencia, como dices tú, de que en el fondo esta dimensión imperial se ubica en una construcción mucho más violenta y tiene una discursividad también que es violenta. Fíjate que Ramón Grosfoguel viene y dice que hay una cosa que distingue esto, y es que, por ejemplo, Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal, y la banalidad del mal, ¿no es cierto?, eran estos funcionarios. ¿A qué se refiere con eso? A funcionarios, ¿no es cierto?, que eran los que venían y tocaban los pasaportes, o eran los que anotaban al que iba a los campos de concentración, y ellos estaban cumpliendo su función de funcionarios. Lo que ocurría de ahí para adentro a ellos les importaba un carajo, porque ellos estaban cumpliendo la función. Recogían las maletitas, todo ese tipo de cosas. Eso es Eichmann. A eso se refiere con la banalidad del mal. Bueno, Grosfoguel dice que ya no es el momento ni siquiera de la banalidad del mal, sino que este es el momento de la discursividad del mal. Es el momento incluso de una teología del mal, lo que hace Netanyahu.
al venir y elaborar, ¿no es cierto?, toda una discursividad a propósito, ¿no es cierto?, de los libros, de sus textos, de su conformación histórico-religiosa, y a partir de eso justificar el asesinato y la matanza. Pero esa misma dimensión nosotros la vemos en América Latina en una serie, ¿no es cierto?, de construcciones políticas. Eso mismo es Milei, que te dice abiertamente lo que va a hacer. Eso mismo es Bolsonaro. Y eso mismo pueden ser otros u otras, expresado de forma abierta. Vamos a hacer esto. Y entonces ya no estamos en la banalidad del mal. Estamos en la exaltación misma del mal. Sí, sin duda. Y eso políticamente es distinto. Y a partir de eso, de esa exaltación del mal, bueno, entramos a Chile, don Juan Andrés. Estamos, y en este Chile, el primer golpe duro, ¿no es cierto?, viene con el tema de la corrupción y con el tema, ¿no es cierto?, de lo que ha ido ocurriendo al alero, no solamente del caso Hermosilla, sino que de muchas otras cosas que están ahí. Alcaldes, qué sé yo, se esconden quiénes son los partidos que son los patrocinadores, estos personajes. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo ha sido manejado desde el punto de vista comunicacional? Pero principalmente, ¿cómo se ilustra esto dentro de la dimensión política en la que estamos, previo a un proceso, ¿no es cierto?, en donde se va a decidir una constitución, sí o no, qué sé yo. ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo creo que el tema de la corrupción en Chile tiene una historia que hay que considerarla y contextualizar, porque si no, no se entiende. Aquí en Chile podrán decir lo que quieran, pero con el terrorismo de Estado, con la dictadura, de ahí para adelante se instaló la corrupción a niveles que nunca habían existido en Chile. Eh, Aquí se robaron empresas enteras, era robo, fue saqueo. Otra cosa muy distinta es que después se trate de blanquear todo en los 90 para adelante con el pacto transicional, pero aquí hubo saqueo. Aquí no hubo leyes de por medio, aquí hubo saqueo. ¿Y por qué digo que hubo saqueo? Porque empresas tan importantes del Estado chileno fueron traspasadas a privados, a grandes privados chilenos y extranjeros sobre la base de una dictadura que reivindicaba el chauvinismo y el patriotismo, pero sin embargo le robó al Estado chileno una cantidad de cosas que además se las regaló entre comillas porque seguramente de ahí venía mucha plata mediante, mucha, pero mucha plata mediante a quienes entregaban estas empresas. Eso es saqueo, eso es robo, eso es corrupción. Hubo pocos sectores, particularmente el PC, el Partido Comunista y otros sectores de izquierda, que exigíamos a finales de los 80 que en el proceso de transición se pudiera develar esta situación y nunca se quiso hacer. No tuvimos la fuerza tampoco, pero nunca se quiso hacer, ¿no? El impacto de eso, Omar, lo estamos viendo hoy. Esa es una de las variantes de la corrupción sistémica que tiene Chile, que la élite dominante, ¿no es cierto?, trata de sacarse los pillos poniéndonos como ejemplo en relación a África, en relación a los... Es una cosa tremenda, impresionante el desdoble. De mi punto de vista, vuelvo a Fromm, una esquizofrenia. Una esquizofrenia. Otra variante de la corrupción. Estoy hablando de empresas del nivel de Endesa, de Chilectra, estoy hablando de las empresas del salitre y un montón más. O sea, de eso estamos hablando. Cuando emergieron los grupos económicos en este país, los criollos y los que se vincularon a las transnacionales. Bueno, ahí hay una variante de la corrupción actual sistémica que tiene Chile. Otra, que también hay investigaciones, hay varios libros que develan cómo los aparatos represivos de la dictadura, la DINA primero y la CNI después, se transformaron en verdaderos ejércitos de tráfico de cocaína y otras drogas. Y las vendían en Chile y las trasladaban en container para otros lados, en fin. Ahí hay mucha plata, mucha. Pero el origen de todo ese crimen organizado y transnacionalización y lavado de dinero y narcotráfico que hoy día tenemos, una parte muy importante está ahí.
porque en Chile podrán decir muchas cosas, pero antes del golpe ese nivel no existía, no existió nunca, no existió nunca. Ahí tienes un segundo punto de referencia, un tercero que explica la corrupción. Y que eso es súper importante analizarlo en su profundidad. El carácter del pacto transicional. Porque cuando tú generas un acuerdo político a partir del cual le das el toque de demócrata o de no sé qué cosa al dictador que dio el golpe, que encabezó el golpe, y todo ese grupete y ese sector político, y haces política de los acuerdos con ellos, y haces reconciliación, y haces democracia en la medida de lo posible, y sales a defender al tirano cuando lo detiene un tribunal internacional en Gran Bretaña, y lo vuelves a traer a Chile. Eso es parte del sistema de corrupción, porque no es solamente que una alcaldesa, que un alcalde, es una cuestión mucho más completa, más sistémica. Eso en Chile es algo que existe y coexiste. No, si no solo vayamos a buscarle el tema de la corrupción al microtraficante, que lo hay. Vayamos a las grandes empresas de inmobiliaria, a los casinos, en fin, lo hemos dicho otras veces, ahí hay un sistema de lavado de dinero. Entonces yo creo que todo eso chorrea hacia los municipios, y no es casual que las prácticas del alcalde de Algarrobo está preso, la Katy Barriga que está siendo procesada. No es casual también que haya intentos de persecución sobre otras alcaldesas y alcaldes que no se les puede asociar a estos niveles, a estas cosas, pero sí se les busca involucrar para tratar de meter en el mismo saco a todos. Eso también es parte del sistema de corrupción. También es parte del sistema de corrupción. Lo que ha ocurrido con el señor Hermosilla, que tanto gárgaras hace el señor Sutil en la radio Agricultura, cuando dice que el señor Hermosilla, que fue comunista hasta finales de los 80, poco menos que este pobrecito trasladó la corrupción a la derecha, la llevó. O sea, una cosa impresionante. Miren, yo les pido que escuchen la entrevista de Sutil en la radio Agricultura para que vean que yo no estoy exagerando. Pero nadie dice nada de que el señor Hermosilla, que sí fue comunista, que en los 80 defendió causas tan brutales y tan terroristas como el caso de los 3 comunistas degollados, que fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad durante toda esa década, después se dio vuelta entero, abandonó todo eso, y de los 90 en adelante se transforma en militante de la UDI. Ahí nadie dice nada. Nadie dice nada. Hasta hoy. 30 años militando en la UDI y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Y ocurre que algunos medios se dan el lujito que era comunista. Oye, yo no sé, yo creo que ya el descaro es demasiado. Nadie dice nada, salvo una frasecita por ahí que hasta hace pocos días atrás, Hermosilla era defensor de la familia de Guzmán. Y nadie dice nada de que Andrés Chadwick, hasta hace pocos días atrás, compartía oficina profesional con Hermosilla. Entonces uno se pregunta, durante todo ese tiempo hablaban, no sé de qué cosa. O sea, no. Uno que fue líder del gremialismo antes del golpe, después uno de los exponentes de la dictadura en el terreno político, después ministro en los gobiernos de Piñera, parlamentario, y durante los 90 en adelante, amiguis con Hermosilla que además sale a defender el texto de este ladrillo actual en una carta en el Mercurio. Ahí está la carta. Y trata de legitimar a constitucionalistas que no son de izquierda, que establecen de que el texto actual va a hacer muy difícil la persecución a delitos tan graves como el crimen organizado y el narcotráfico.
Esto no lo dice la campaña en contra, lo dicen estos juristas. Entonces, yo lo que creo, Omar, que aquí hay un sistema de corrupción, un sistema de corrupción que es necesario considerarlo en su dimensión. Y uno de los grandes desafíos del Estado chileno es efectivamente enfrentar directa y frontalmente este flagelo. Y yo creo que no se ha hecho. Yo creo que el único gobierno que ha hecho cosas, no, perdón, rectifico, dos gobiernos que han hecho cosas relativamente significativas en relación a esto. El gobierno de la nueva mayoría y el actual gobierno. Pero los demás no hicieron nada, nada. Entonces, también cuando uno ve el descontento, la indignación de, lo hemos dicho otras veces, de cerca de 5 millones de personas que incluso se cabrearon de votar cuando estaba el voto voluntario y ahora vuelven a votar porque hay voto obligatorio y miran con tanta distancia y con mucha rabia al sistema político, a los partidos, al parlamento, en fin, a todo, y que la pasan bien mal en sus vidas, bien mal, y que millones de esas personas salieron a la calle en el estallido a exigir salud, vivienda, pensiones, salarios, cuestiones súper básicas. Yo diría que este sistema de corrupción tiene una dialéctica muy compleja, porque como sistema de corrupción es parte de un sistema de dominación y de contención, Juan y Andrés, juega incidencias esperemos, políticas en esa dirección. esperemos un segundito, continuamos con eso, con ese sistema. Recordamos que estamos en Crónica Digital, analizando la semana política, junto a Juan Andrés Lago. Juan Andrés, tú hablas de este sistema y enfatizo la palabra sistema porque no solamente es un sistema nacional, sino que tiene que ver también con una construcción internacional. Tiene que ver también, ¿no es cierto?, con una dimensión de lo que se entiende como un modelo político-económico, que funciona de esta manera en diversos lugares y en donde este tipo de prácticas se repiten. Y esta forma, en el fondo, de subordinar la política a la dimensión económica se repite. Y entonces uno va viendo y va observando otros países que están al alero de la misma forma y de la misma estructura, en el fondo, del mismo patrón, y uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que apunta a desarrollar y en el fondo a facilitar formas de corrupción. Pero además de eso también fabrica un sistema y una forma de entender la ley y fabrica sus propios jueces. Y estos jueces van y se forman en diversos lugares y después llegan e instauran e interpretan la ley, ¿no es cierto?, de acuerdo a ese tipo de código y persiguen a ciertas personas y ahora y con otros el campo es travieso. Buscan por dónde encasillar a ciertos líderes sociales y populares y a otros les dejan el campo libre. Y se genera también, ¿no es cierto?, un principio ordenador de lo que tienen que ser los partidos políticos, en donde se achica, ¿no es cierto?, para cierto mundo político, mientras tanto para el mundo empresarial el campo es abierto. ¿Cómo tú ves eso, ¿no es cierto?, pensando, ¿no es cierto?, en esta lógica, ¿no?, para que se entienda de que no tiene que ver con una cuestión solamente de una dimensión de un concepto muy tradicional que a veces uno escucha y que es muy racista, es que este es un problema de la raza nuestra. No, es que esto no es No, un problema racial. es No, no, terrible. no, 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 no. Este No, es un eso problema es estructural terrible. de otro punto de Sí, vista. Lo digo eso porque uno lo escucha, ¿no? sí, sin duda, Omar, sin duda es terrible. Mira, yo creo que en Chile, producto de este carácter del pacto transicional, todas las miradas están puestas sobre el sistema público. Y como el sistema público tiene una defensa tremenda, que hay que reconocerlo, que es el sistema de medios hegemónico, nada, ahí pueden pasar cosas tremendas y pasan, salvo lo de Penta, salvo lo de Longueira, respecto de la ley de pesca, que en el fondo recibió coimas para aprobarla a favor de las grandes pesqueras. De los 90 en adelante no se produjo o sea, ni una investigación. Por eso yo decía que
que tampoco, o sea, ¿por qué era tan importante a comienzos de los 90 haber hecho una investigación para develar todas estas usurpaciones, estos garrotes, este robo, este saqueo al Estado? ¿Por qué era tan importante? Porque era mirar al futuro. No era mirar el pasado, era mirar hacia el futuro. Y tú lo que instalaste fue una complicidad, tú lo que instalaste fue una manera de ejercer el poder político y económico, una manera de ejercer el poder parlamentario que hasta hoy nos acompaña en muchos aspectos, en muchos aspectos. Correlato de eso, hay una parte muy grande de la ciudadanía tremendamente indignada, no que se siente, que ha sido abusada por el sistema, y creo que hay que asumirlo así, porque si no uno no se explica de otra manera las indignaciones y las rabias que existen en la sociedad chilena, por momentos manifiestas, por momentos latentes, pero existen, se expresan de una o de otra forma. Yo creo que corrupción también es cuando tú en el ejercicio del poder económico privado o en el ejercicio del poder político público, no solamente vinculas cuestiones que tienen que ver con usurpaciones económicas o financieras o lavado de dinero, eh, crimen organizado, estamos hablando de eso, sino que también es corrupción cuando las relaciones de poder entre personas, más allá de la transparencia que tengan, ese es un dato importante, pero cuando el ejercicio del poder involucra a personas y esos ejercicios no son públicos, sino que son permanentemente privados. Y en Chile eso ocurre en el mundo privado y también en el mundo, entre comillas, público. El último caso lo tuvimos respecto del alcalde de Algarrobo, que está involucrada su pareja, su novia, pero está involucrada en un tema grueso. Oye, pero es que si empezamos a mirar un poquito más, en el mundo privado, nadie, porque es privado, punto, y se acabó, pero nadie dice nada. Si un señor a dedo nombró a su hija, a su nieta, a su nieto, como el jefazo o la jefasa de la empresa, punto. Nada, eso es normal. ¿Por qué? Porque es privado. No sé, con esa lógica, entonces, y por eso es que el reflejo de aquello, en esta sociedad tan indignada, entonces, esta sociedad tan indignada dice, a mí, si yo hago algo respecto de mis impuestos, o dejo de pagar, o me atraso en algo con las deudas, me viene el guaracazo inmediato, me amenazan de que me van a cortar el agua, me amenazan que me van a cortar los créditos. Estamos hablando de millones de personas, millones, millones. Entonces creo que ahí hay una controversia, Omar, muy profunda, muy ética, muy democrática, que yo creo que, yo entiendo en el sentido de que la élite no alcanza a dimensionar en dónde están asentados los descontentos. Mira, yo el otro día un análisis que me tocó hacer para un estudio público que se está trabajando, recordaba mediados de los 90, creo que lo he dicho otra vez acá, que son cuestiones muy importantes. La embriaguez en Chile a mediados de los 90 respecto de que aquí éramos poco menos que el modelo del capitalismo salvaje, del laboratorio que funciona, del neoliberalismo, en fin. Eso era una especie como de embriaguez generalizada. Y aparece un estudio del PNUD de Naciones Unidas, en ese momento a cargo de Norbert Lechner, un sociólogo muy, muy, muy experto y de gran calidad. Ese es un estudio que hizo la PNUD, no es solo él, pero él encabezaba. Y devela los miedos de la sociedad chilena. Es impresionante ese estudio, amigas y amigos, si ustedes lo pueden encontrar. Es impresionante porque lo que mostraba era una sociedad llena de fragmentaciones, llena de miedos, de temores. Y casi más o menos simultáneamente se publica el libro de Tomás Mulián, Anatomía de un mito, que también removió a esa intelectualidad elitista, porque Tomás, lo que hace en el libro Anatomía de un mito, es develar también el mito. El mito. Entonces creo que voces han existido, porque también ya en ese tiempo
aparecían las protestas sociales, los estudiantes, las comunidades mapuche, las mujeres, las y los trabajadores en distintos sindicatos, la Central Unitaria de Trabajadores, pobladores, medioambientalistas. O sea, la sociedad chilena nunca dejó de expresar su descontento de distintas maneras, solo que no fue nunca considerado ese descontento. Nunca se le consideró como una cuestión fundamental para construir democracia en Chile. Nunca, hasta hoy. Porque también hay que reconocer, y esta es una de las razones por las cuales el Partido Comunista de Chile, el Partido Progresista, el PRO, y el Partido Regionalista Verde no firmamos el acuerdo nacional, que tenía un rasgo, habría un proceso hacia una nueva constitución, sí, pero también a mí no me van a decir que no era una forma de contener. Y ahora, gente que con tanto desprecio por las expresiones populares multifacéticas, hablan del octubrismo, hablan de muchas cosas, y todo lo achacan a una suerte de violencia que sí existió, pero como si hubiera sido desde un comienzo una violencia que nadie podía controlar, y eso es una tergiversación grave, profunda, de buena parte de lo que fue la expresión del estallido, que ese año, siendo Bárbara Figueroa presidenta de la CUT, junto con la Mesa de Unidad Social, Noma FP y otras organizaciones, hicieron muchas movilizaciones, muchas protestas bajo el gobierno de Piñera. Los estudiantes secundarios salieron a la calle, muchas protestas. O sea, no es que lo que ocurrió en el estallido en sí mismo no viniera precedido de una serie de manifestaciones anteriores, venían, y no pocas. El paro productivo, que hemos dicho otras veces, es un paro que remeció la estructura de poder político y económico de Chile. Los millones en las calles, en forma, la mayoría, pacífica. Y gradualmente ahí empezaron a ocurrir cosas que es necesario ocultar. Hay investigaciones que contradicen profundamente, de forma y fondo, que en Chile la violencia partió desde las manifestaciones. No, dicen lo contrario. La violencia partió desde las represiones, con infiltraciones mediante y con un montón de otras cosas que generaron unas tensiones que terminaron con la violación a derechos humanos de mucha gente. Si yo no me equivoco, son 3. Si no me equivoco, las personas que se han suicidado y que fueron víctimas de la violencia policial. Y se han suicidado ahora, en estos últimos tiempos, porque el Estado y sus instituciones no les dieron, yo que hablar siquiera de protección, no les dieron el apoyo mínimo para que esas personas se pudieran reconstituir a partir de lo que sufrieron y vivieron. Aquí quedó gente ciega, aquí quedó gente dañada para toda su vida, aquí quedó gente con traumas profundos. Somos una sociedad, y lo asumo así, que tiende a desconocer las cosas terribles e involucrarse en una perversa lógica de la impunidad, que al final lo único que termina favoreciendo es nuevos hechos represivos, porque a 50 años del golpe, la UDI, en una declaración el 11 de septiembre de este año, dijo que el golpe había sido necesario y que no había alternativa. O sea, fuimos notificados hacia el futuro. Bueno, Andrés, fíjate que en lo que tú estás planteando hay un elemento que, claro, tiene vital importancia hoy, ¿no? Que es el proceso que se nos viene el 17 de diciembre y que es un proceso largo que se arrastra desde los inicios de querer cambiar la Constitución, por cierto, con toda una serie de vueltas y caminos, ¿no es cierto?, en donde estamos hoy día frente a una proposición que es bastante conservadora y que sin embargo pareciera ser, lo dicen algunas encuestas, habrá que esperar que lo que pasa en la realidad, habría una incomodidad con este proyecto o con esta propuesta. Una incomodidad que además es transversal, no solamente es de un sector político,
sino que más bien es una incomodidad ciudadana. ¿Cómo ves tú este momento político desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Desde esta crisis de las élites, porque de una u otra forma en la transcripción de este documento, la elaboración de este documento, también, ¿no es cierto?, es la expresión de la crisis de esta misma élite. Es la forma en que lo hicieron, ¿no? Y de la manera en que lo están presentando. Que por Sí, cierto es una lectura del propio estallido, y es un sí, proceso, y es una propuesta de restauración, ¿no? sí. Yo creo que es un texto brutal. Creo que horas que pasan, días que pasan, va quedando en evidencia que se trata de un texto brutal. O sea, cuando juristas que no tienen nada que ver ni con la izquierda, ni con partidos políticos de gobierno, ni nada que se le parezca, son académicos, además con cierto prestigio, trabajan principalmente en universidades privadas, dicen lo que dicen, uno tiene que alertarse. O sea, dicen lo que dicen, de que si se aprueba esta constitución va a ser muy difícil investigar y perseguir ni más ni menos que el lavado de dinero y el narcotráfico. De eso estamos hablando. De todo esto que hemos hablado en este programa, de eso es lo que la bancada del Partido Comunista y de otra fuerza de izquierda presentó una carta a la Corte Suprema sobre este tema. Y la Corte Suprema le respondió a la bancada y les deja abierto efectivamente el riesgo. Y en esa resolución de la Corte Suprema hay un texto del ex presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, donde sí entrega más antecedentes respecto de lo peligroso que es el cómo tipifica el texto constitucional que se quiere aprobar, la persecución de las drogas y en este caso, el narcotráfico. Y van a seguir habiendo elementos. Entonces la pregunta es, ¿vamos a aprobar un texto que todavía le da mucho más facilidades a los que hoy día se enseñorean en los territorios, a los que se enseñorean en el lavado de dinero? Esto mismo pasa con el negocio de la AFP y con la ISAPRE, porque también se busca constitucionalizar. Es un portonazo a la posibilidad de que cambie el sistema que permita que las personas tengamos mejores pensiones y mejor salud. Entonces, yo lo que creo es que, bueno, qué decir, la negación de apoyo a las niñas y niños, adolescentes, a las mujeres, yo me refiero a las mujeres en un plano muy amplio, salarios, la ley Papito Corazón. Claro, son cosas súper concretas que yo creo que la mayoría de las mujeres chilenas saben perfectamente de qué se trata. Entonces yo creo, Omar, que hay que sí no bajar la guardia y trabajar fuerte y duro. ¿Por qué? Porque la campaña de la derecha es tratar de asociar este plebiscito con nuestro gobierno, es tratar de asociar el plebiscito con cuestiones que efectivamente en Chile las cosas no están bien, eso no tengo ninguna duda. No se trata de salir a defender nada, porque el plebiscito no es sobre eso. El plebiscito es sobre un texto constitucional. Eso es el plebiscito. Y creo que es súper importante tenerlo en cuenta. Más todavía, CAS y otros más avanzan y dicen, si ganamos, esto nos abre todavía más posibilidades a las elecciones que vienen, de municipales, de gobierno, de presidencia, de parlamento. Lo dicen explícitamente. Ellos sí asocian esto a ese camino. Entonces creo que es súper importante que lo poco que queda de días de campaña sea una actividad en terreno, en territorio, pero principalmente tratando de conversar, de dialogar, de interactuar con estas personas, con este mundo de 4,5 millones de personas que no son militantes de partidos de izquierda ni de partidos políticos, que son personas que la están pasando muy mal, que son personas que están muy lejos del proceso. Y que yo creo que si uno conversa con esas personas y les dice, mire, léalo, este es el texto, son personas que van a votar en contra sin ninguna duda, pero hay que conversar, porque esas personas, igual como tú, como yo, Omar, están expuestas a lo que hace con todos los días los medios hegemónicos, todos los días la derecha, que tiene un poder fáctico impresionante, que hay que, los recursos que tienen, como han movido
el péndulo en las redes sociales, en Facebook y en otros, porque tienen recursos, si todo eso se paga. Sí, sí, sí. Así es. Oye, Juan Andrés, bueno, estamos acercándonos al Sí, final del programa. Antes de el poemita, les quiero recomendar este libro, no es tan barato, se llama De la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo decolonial, de Ramón Grossfogel, sociólogo, bueno, está en Chile, está por ahí en algunos seminarios recorriendo. eh, yo ando, ¿no es cierto?, difundiendo sus ideas, intercambiando. Se lo dejo ahí como datito y también para que lo busquen y ahí pueden encontrar, bueno, cuál es la propuesta que él está desarrollando. Y para finalizar, bueno, este poemilla que surge al alero de tanta cosa que uno va escuchando y va viendo, ¿no? Se llama el libro aquel. Abrir ese libro y encontrarse con el profeta Jeremías, con su verbo lúcido quemando el horizonte, algo así como Casandra murmurando los versos del desastre. El profeta y la princesa de Troya, enlazados por visiones. El poeta se ilusiona, habita la desnudez. El canto pobre de las palabras lo envuelve y sueña. El sueño del Pentateuco, la pesadilla de las troyanas, el escalofrío de Guacolda, la furia de Fresia. Entonces el silencio se agolpa y se funde, se estremece en el pequeño sonido que emiten las hojas del libro aquel. muy Y bueno, así Omar, es, muchas gracias. así Muchas es. gracias por el poema, por la ética y la estética. Muchas gracias. Así estamos. Que estén bien. Chao, chao.